Y aquí tenemos la representación de la lucha en el reino de Dios. Luzbel encabeza esta rebelión y 1/3 de los ángeles cometen uno de los pecados que tiene gran peso, la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Es cuando anteponen algo ante Dios creyendo que es más poderoso. Dioses, aretes, tatuajes, hilos, cualquier cosa que sirvan a Satán, como lo vamos a ver en los secretos de Dios. Fueron arrojados al Olam, a lo oculto, eso también quiere decir Olam, y para nosotros es universo. Estos ángeles fueron arrojados al universo. Estamos en Génesis 35, viendo los secretos de Dios. Y partimos de Génesis 35:4 y dice: y ellos dieron a Jacob todos los dioses extraños que tenían en su poder, y los aretes que estaban en sus orejas, y los escondió Jacob debajo de la encina que estaba cerca de Shechem. Y partieron, y sobrevino un terror de Dios sobre las ciudades que estaban a su alrededor, de manera que no persiguieron a los hijos de Jacob. Y de aquí vamos a desprender el primer secreto en la siguiente imagen. Y vemos en el verso 4 que Jacob, cuando platicó con Dios, le dijo que ya no deberían de traer idolatría consigo. Y Jacob le dijo a todos los que estaban con él que entregaran sus dioses extraños al único que es Dios. Y también pidió los aretes que estaban en sus orejas. Pero, ¿acaso los aretes son dioses? No, son instrumentos que dicen: si me pongo este arete en mi oreja izquierda, no me voy a enfermar. No te vas a enfermar si no está en la voluntad de Dios, no del arete, o no de los listones o hilos. Es cierto, los aretes no son dioses, pero son instrumentos de, como dice el código, de Satán. Ese es el nombre de quien hace lo malo ante Dios, Satán. Entonces nos queda claro que desde el reino de Dios hasta este momento existía idolatría, y Jacob no aceptó que Israel hiciera idolatría en ese momento y para siempre. Pero ¿no ven esa coincidencia entre los ángeles caídos y los humanos que les gusta la idolatría? Porque como no ven a Dios,
y no les gusta traer su palabra en el corazón, les es más fácil ir a la idolatría. Sin embargo, estos no pertenecerán al pueblo de Dios. Pero en el mismo verso 4 y 5, recordemos que la palabra fue escrita sin versos, sin capítulos, de manera consecutiva, seguida. Y por eso aquí abarca el verso 4 y 5. ¿Y qué quiere decir? En rojo están las palabras Cohen y en amarillo Yeshua. Yeshua habló con Jacob para transmitirle lo que Dios quería que Israel se comportara, cómo comportarse. En el verso 5 dice: y partieron y sobrevino un terror de Dios sobre las ciudades que estaban a su alrededor, de manera que no persiguieron a los hijos de Jacob. En el momento que te despojas de toda idolatría, como en este caso, Dios los protegió de los hombres. Es lo que quiere decir. Cohen Yeshua es el sacerdote de la orden de Melquisedec, no de la orden de Leví. Pero al final de los tiempos, nuestro Mesías también será nuestro sacerdote, el Cohen Gadol, Yeshua. Ahora, cuando son nombradas las tribus de Israel, aparece el nombre de Yeshua. Primera letra, tercera palabra. Están en rojo y son cada 33 palabras de manera exacta. Y esto nos demuestra que la palabra de Dios no viene en capítulos o versos. Fue escrita de esta manera en las Biblias actuales para que podamos apuntar en dónde están palabras que para nosotros son importantes y localizarlas de manera rápida. Pero esto no quiere decir que solo debemos de leer el verso, sino todo en su contexto para poder entender bien la palabra. Por ejemplo, cuando nos leen en algunas congregaciones acerca del profeta que habla del diezmo, cuando solamente hablan de los versos aislados, no nos damos cuenta que Dios estaba escribiendo para los levitas y los levitas deberían de pedir el diezmo. Claro, en la actualidad hay personas que asumen el cargo de levitas cuando ni siquiera lo son. No leen la historia de Coré, que por querer hacer estas cosas se los tragó la tierra, usurpar lo que Dios decide. Entonces tenemos a Yeshua en todo el capítulo donde están nombrados las tribus de Israel.
Y se nombran los hijos de Lea y los hijos de Raquel y los hijos de Bilba, en sí el pueblo de Israel. Y pone Dios para ellos Gesed, la gracia. Esta existía antes de la venida de nuestro Mesías. Había gracia. Entonces, por eso Dios dice que son sus hijos primogénitos. Se lo dijo al faraón: deja ir a mis hijos primogénitos. Gesed, gracia. Y aquí, en el verso 27, y vino Jacob a casa de Isaac, su padre, a Manré, ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habían habitado temporalmente Abraham e Isaac. Y como recordamos en el anterior código, era Gesed, gracia. ¿A través de quién? De Yeshua, porque Dios le dio este poder. Y aquí encontramos Selah, cruz, la gracia para nosotros a partir del nuevo renovado pacto, a través de la cruz, de poner en la cruz las faltas cometidas a la Torá, no la Torá misma, sino las faltas cometidas de la Torá, de los hombres hacia Dios. En esta cruz fue clavado nuestro Mesías como el corbán, el sacrificio que fue nuestro Mesías a través de la cruz. Y Dios nos narra a través de Juan la lucha que hubo en el reino de Dios y que se terminó por expulsar a los ángeles que se rebelaron. Al igual, aquí lo llaman el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, fue arrojado. Imagínense de qué tamaño es la idolatría como pecado, que Dios mandó primero estos ángeles a lo oculto, así se llama el universo, el Olam. Y al entrar a la tierra hubo muchos de esos ángeles caídos que pidieron perdón y misericordia. Y tanto fue el amor de Dios que envió a su Hijo para hacer un pacto. Y así, aquellos que firmaron el libro de la vida y aquellos que no, conviven en esta tierra. No lo dice la Escritura, pero vamos a ver desde un inicio cómo es un pacto y quiénes se salvan y quiénes no.
Y Dios nos revela su secreto. En español, la primera palabra nos dicen que es en el comienzo. Pero en los secretos de Dios hemos visto los secretos que están para revelarse. Y hoy revelamos uno de ellos. Si vemos en rojo 4 letras de la palabra Bereshit, que así se pronuncia en hebreo, estas 4 letras forman la palabra Berit, que significa pacto. En la primera palabra de la Torá, en Génesis. Y las que quedan encerradas en el pacto quiere decir Hash, fuego. Y en la lectura lo que vemos dice Berit Hash, pacto de fuego. ¿Qué significa? Un pacto de Dios. Aquí tenemos a Jeremías, Éxodo y Mateo, donde nos enseñan que fuego habla de Dios. Y un pacto es aquel en que una parte se compromete junto con la otra, como un contrato. Vamos a recordar a través de este pacto cuando se aceptó antes de la creación del universo, del mundo, lo que letra por letra nos reveló nuestro Dios. Y miren, la primera letra de Bereshit quiere decir casa, Bet. La Resh, creación. La Lev significa que iba a crear los cielos y la tierra. Y luego la Shin, que iba a revelar. Sigue la Yod, que es el brazo de Dios, nuestro Mesías. Y la Tav, que desde un inicio era una cruz. Dios iba a proporcionar el Corbán para nuestra salvación. ¿Pero para quiénes? Para quienes aceptaron este pacto con Dios. Esto es lo que nos revela porque fue a través del sacrificio del Mesías que desde un principio sabía que esto se tenía que dar, que iba a venir encarnado y que tenía que ofrecer su sangre para lavar no la Torá en la cruz, sino las faltas que cometemos a esa Torá, a esas instrucciones que Dios nos dejó. Por eso sabemos que desde el principio Bereshit tiene un secreto muy profundo, al igual que todo este verso que ya lo hemos revelado, la continuidad de los 7, que quiere decir la perfección. Y esta es la última reflexión. Cuando fueron arrojados al Olam,
Gran parte de esos ángeles pedían perdón y misericordia. Dios envió al Mesías Yeshua para iniciar un proceso de salvación a todos aquellos que quisieran, pero deberían de cumplir lo que Dios pedía. Así es, a la tierra posteriormente entraron aquellos que firmaron el pacto y aquellos que no quisieron firmarlo y que eran oposición de aquellos que querían salvación. Por eso en esta vida tenemos que rectificar, pero hay alrededor nuestro estos que no firmaron el pacto y que están dispuestos a que nosotros perdamos nuestra salvación. Y aquí tenemos la palabra que se les dio a los filipenses. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente y también los demás colaboradores míos, cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida. Y esta es la última reflexión. Cuando fueron arrojados al Olam, gran parte de esos ángeles pedían perdón y misericordia. Dios envió al Mesías Yeshua para iniciar un proceso de salvación a todos aquellos que quisieran, pero deberían de cumplir lo que Dios pedía. Así es, a la tierra posteriormente entraron aquellos que firmaron el pacto y aquellos que no quisieron firmarlo y que eran oposición de aquellos que querían salvación. Por eso en esta vida tenemos que rectificar, pero hay alrededor nuestro estos que no firmaron el pacto y que están dispuestos a que nosotros perdamos nuestra salvación. Igualmente en el libro de Revelaciones o Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y entonces surge la pregunta: si los que están inscritos en el libro de la vida son los que se van a salvar, ¿cuál es el caso, el propósito, el objetivo de que nuestro Mesías viniera y se sacrificara? Y nuestro Mesías nos los confiesa a través de Mateo 13, 14 y 15.
Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías. Oír, oiréis, pero no entenderéis. Mirar y miraréis, pero no veréis. Porque se ha embotado el corazón de este pueblo, y han hecho duros sus oídos y sus ojos han cerrado. No sea que vean con sus ojos, con sus oídos oigan, con su corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Los de buen corazón que decimos no firmaron el libro, el pacto, por las condiciones en que se habían planteado, individuales, de acuerdo a nuestra falta, que era la idolatría. Aquí vemos que nuestro Señor, a través de su sacrificio y de sus acciones, busca a esos de buen corazón para que se conviertan y Dios los perdone. Aún aquellos que se pueden comportar de una manera no propia, y al arrepentirse y reparar el daño, puedan retornar a Dios. ¿A través de quién? De este camino. El Mesías nos dijo que Él era la puerta para la salvación. Y aquí podemos ver, hay muchos llamados intelectuales, filósofos, expertos, que nos dicen que antes de encarnarse en Yeshua no existía el ungido. Pero aquí nos los demuestra, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Él estuvo en el reino de Dios y hoy está. Y vendrá como Rey de Reyes, y vendrá como Cohen Gadol, porque el Mesías, al ver cómo Dios amaba a sus ángeles perdidos, Él también los amó hasta dar la vida. Y aquí tenemos en Efesios que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua, el ungido, Hamashiach, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos, en Mesías, por cuanto nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia, en el amor. Entonces, hay una vieja teoría donde dice que Dios nos creó, nos eligió para estar en esta tierra. Pero ahora ya conocemos la historia, de dónde procedemos. Y muchos dirán: no es posible. Pero entonces, ¿por qué el mundo comete idolatría? ¿Por qué el mundo hace maldades inimaginables?
¿Por qué existen sectas que adoran al enemigo de Dios? Y así podríamos ir argumentando. Nosotros procedemos del mal, pero Dios nos está dando la oportunidad de enmendar nuevamente lo que es Teshuvah, que quiere decir arrepentimiento, reparar el daño y entonces retornar a Dios. Ese es el objetivo de estar en esta tierra. Primera de Pedro: predestinado antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos a causa de vosotros. Por eso decimos que Dios amó tanto a los hombres que dio a su Hijo para nuestra salvación. Pero ahora depende de nosotros aferrarnos a ese pacto e invitar a otros para que su fe crezca y puedan ser perdonados, como lo dijo nuestro Mesías. Así Dios nos dio una Torá y nos dio solamente una palabra que va desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis o Revelaciones. ¿Qué guarda la Torá? Las instrucciones para poder transcurrir en esta vida y poder alcanzar la gloria de Dios, su reino. Estas son, aparte de instrucciones, los secretos que ahora se te han estado revelando a través de códigos hebraicos, y nos imaginamos que también en otras partes del mundo se están traduciendo estos secretos. ¿Qué tiene la Torá, como han visto, a través de sus secretos? Cuando dijo el Mesías, la Torá habla de mí. Por lo tanto, no podemos rechazarla, no podemos colgarla en un madero. Eso sería felicidad del enemigo. Aunque no debemos adoptar costumbres que solamente le pertenecían al pueblo de Israel, pero sí debemos tomar los valores y el amor que está en la Torá. Y también es el libro de la vida. Entre los secretos que te hemos demostrado existen en la Torá, también están los nombres de los que van a alcanzar la gloria de Dios, su reino, el milenio. Y eso alguna vez lo demostramos a través de un video. Los nombres están inscritos en la Torá. Es el libro de la vida. Por lo tanto, el que la estudia y la hace está penetrado en la Torá. Este es el libro de la vida.